Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias a Carlos Figueroa por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, Carlos, ¿cómo ve todo el panorama político después de que asesinaran a Fernando Villavicencio? Muy buenos días. Bueno, en estos momentos creo que ya puedo conversar algo sobre lo que sucedió ese día, pero realmente para mí es extremadamente doloroso. El amigo que estaba siempre al lado, convenciéndole y diciéndole, no te preocupes, está bien organizado, estamos haciendo esto, estamos haciendo este otro. Y siempre Fernando llamaba a preguntarme, ¿sabes cómo está esto en tal provincia? A ver, inmediatamente si lo sabía, le decía, está bien, no te preocupes, o si no, en este momento pregunto si hay algo que mejorar. Y desde desde el primer viaje que hicimos a Guayaquil y que entramos en la Federación Médica con mis colegas, me di cuenta que se despertó una pasión en la gente. Usted recordará un local totalmente lleno y la gente apasionada, queriendo toparle al candidato, queriendo tomarse una foto con el candidato. Fueron, qué sé yo, al cuarto día después de la muerte cruzada, no recuerdo bien. Y ese comportamiento se repitió en todo el país. ¿Qué es lo que sucedía en realidad? Los grupos mafiosos tenían terror de que Fernando Villavicencio gane las elecciones, ya que incluso había un concordato entre los grupos políticos para no dar a conocer la verdad. Recuerde usted que todas las encuestas de estos grupos políticos, mafiosos o no, todos se pusieron de acuerdo para ponerle en cuarto, en quinto puesto. El momento en que nosotros pudimos acceder a una encuesta cercana a la realidad y no trucha, cuando Sedatos da a conocer que Fernando Villavicencio está en segundo lugar, comenzó su desesperación porque ya no podían engañar a la población. Y la segunda encuesta, que 2 días antes del fallecimiento de Fernando nos dan a conocer desde Sedatos, confirmaba que Fernando Villavicencio seguía en el segundo lugar y subiendo. El hecho de que cegando su vida, creían que el legado de Fernando Villavicencio y sus ideas no iban a seguir, estos grupos mafiosos se equivocaron. Pues hay una estructura bastante grande que nuestro pueblo por sí solo se ha encargado de construir. Y ahí estamos. Ahí está Cristian Zurita recogiendo el legado de Fernando que se construyó. Yo le decía a Fernando, todo esto se ha construido colectivamente, Fernando. Tú eres la cabeza. Pero todo esto es colectivo. Son las aspiraciones de todo un pueblo al que no le vamos a defraudar. Nosotros continuamos. Desgraciadamente, nos confiamos también nosotros, porque nosotros cuando íbamos a la costa lo protegíamos, teníamos un equipo propio, tenía un equipo de la policía, pero en Quito nos desconfiamos. Los delincuentes dijeron en Quito, porque en Quito
bajan los brazos. Nosotros ya le subimos a Fernando acá y dijimos, estamos tranquilos, aquí no va a Ya. pasar nada, ya no queríamos que baje a la costa porque era muy, pero muy peligroso. Ahora, Carlos, usted, que muy cercano a Fernando y le acompañaba en este tema de la campaña política, también conocía que Fernando ya había sido amenazado previamente en varias ocasiones. ¿Y cómo veía a Fernando usted con todas esas amenazas y seguir en campaña como si nada? Bueno, no era como si nada, sabíamos del peligro, pero digo yo, hay que estar atentos las 24 horas. Eh, como le describo, creo que al subir a Quito y creyendo que estábamos en Quito, Ujú. incluso creo que la policía le pasó eso. Espero que no haya habido ninguna acción oscura, pero por ejemplo, jamás en otros lados nosotros dejábamos de ocupar el carro blindado. Y en este momento no debía haber salido, sí, es verdad, porque en pocas ocasiones Fernando se había expuesto en subirse en un carro no blindado. Y desgraciadamente esta vez sucedió. Pero quiero decir una cosa más allá de este suceso extremadamente doloroso, cuyas imágenes no se me van de mi cabeza, cuyos sonidos no se me van de mi cabeza. Em, Quisieron apagar la voz de Fernando y no lo han logrado. Quisieron quitarle a su líder al pueblo ecuatoriano y no lo han logrado. Porque ahora consiguieron el efecto. Lo que quiere es, aunque no esté Fernando Villavicencio, van a votar por la imagen de Fernando y saben perfectamente, lo saben, porque están midiendo y saben que la gente, mucha de esa gente que iba a votar por uno de esos candidatos está migrando a votar para castigar a los asesinos, para castigar a los mafiosos. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer el domingo 20, es castigar a estos mafiosos. No vamos a permitir que el asesinato de Fernando Villavicencio quede en la impunidad. Amigos, Estamos en eso. son las 7:31. Conversamos con Carlos Figurales, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, además muy amigo de Fernando Villavicencio. Y Carlos, usted dice, el legado de Fernando, bueno, se queda vigente, no ha muerto ni va a morir porque hay todo un equipo detrás, toda una estructura que él formó y solamente él era la cabeza visible. Usted, desde el Consejo de Participación Ciudadana, va quizás a emprender alguna acción en contra de la corrupción que denunciaba justamente Fernando Villavicencio. No, lastimosamente yo ya no estoy en el consejo. Recuerde usted que estuve en ese consejo transitorio, donde lastimosamente también, como sucede, los grupos mafiosos alcanzaron mayoría y no pudimos elegir el contralor, elegir los delegados del CNE, que lo hubiésemos podido hacer en 3 meses y medio. No lo pudimos hacer porque esos grupos mafiosos hicieron mayoría y solamente estuvimos Mónica Moreira, Alan Molestina y yo. Sin embargo, conseguimos algunas cosas. Les arrancamos alguito, porque siempre hacen mayoría para que no pueda avanzar, no puedan avanzar los cambios, no pueda avanzar la democracia. Pero nosotros vamos a continuar desde la campaña y posteriormente desde la presidencia de Cristian Zurita, porque la gente así lo ha decidido. Usted sabe perfectamente que ahorita no hay cómo ya dar a conocer las encuestas, pero Así es. ellos y nosotros también vamos a hacerlas y van a tener no una gran sorpresa, porque el pueblo ecuatoriano ya se decidió y decidió castigar a los delincuentes. Decidió castigar a todos esos grupos políticos y políticos que son complacientes con los actos delincuenciales. Son complacientes con los grupos que ostentan la violencia. Son complacientes con los narcopolíticos, son complacientes con los narcodelincuentes. No vamos a permitir que eso suceda. Para Carlos, respecto al fallecimiento de Fernando Villavicencio, hay muchas cosas extrañas que ocurrieron ese fatídico miércoles.
Imagino que ya las autoridades estarán investigando, pero ¿cómo hacer para que este crimen tampoco quede en la impunidad? Ahora han detenido a 6 personas de la ciudad colombiana, mucho se ha dicho de ellos, pero ¿qué pasará con los autores intelectuales realmente de este crimen? Bueno, nosotros tenemos, y el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento al nosotros llegar a la presidencia de la República con Cristian Zurita, ejerceremos todo el poder que tiene el Estado para no permitir que esto quede en la impunidad. Inmediatamente, inmediatamente, fíjese, horas después de que Fernando Villavicencio falleció, la Fiscalía emitió procesos contra la familia de Fernando Villavicencio. Fíjese, ¿Procesos? ¿Qué tipo de procesos? había unos procesos del SRI, de investigación, de lavado de activos, imagínense, porque el hermano de Fernando Villavicencio, como es público, porque todos sabemos, todos los amigos, periodistas, etcétera, sabemos que uno de ellos es un pequeño empresario y tiene varias pizzerías que se llaman El Leñador, no tengo por qué no decirlo, ¿sí? Y esas pizzerías le han generado algunos recursos en muchos años, 30 años creo que tiene o más esa pizzería. Y le están investigando por lavado de activos. Pero qué raro que lo activen ese mismo día, el día que fallece Fernando Increíble. Villavicencio. Eso es increíble. Son miserables, pero no le vamos a permitir. El pueblo ecuatoriano tiene su representación y las ideas que tenía Fernando Villavicencio, todas que las fue difundiendo en el país, las vamos a cumplir. Porque tenían terror. ¿Cómo no van a tener terror los grupos mafiosos que controlan los puertos? De que al siguiente día los puertos estén militarizados y ya no puedan sacar la cocaína. ¿Cómo no van a tener terror? Que se controle las fronteras y cómo se ponga escáneres para no permitir que se transporte la cocaína desde Colombia o desde Perú. Ese es el verdadero terror. Los grupos mafiosos sabían, miren, toman esa decisión al saber que Fernando Villavicencio definitivamente estaba en segunda vuelta. Y ahora no van a poder parar la reacción de nuestro pueblo. Porque el domingo van a castigarlos y les van a castigar en las urnas. Y no van a poder hacer fraude, porque fraude pueden hacer cuando es uno, cuando es dos, cuando es tres. Pero cuando son ya decenas, la diferencia, no van a poder tapar el sol con un dedo. Y bueno, vemos qué sucede porque hay mucha tela que cortar, quizás demasiada en este asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Gracias a Carlos Figueroa, quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Sí, que nuestro pueblo tenga fe, que el legado de Fernando Villavicencio esté en buenas manos, que la gente públicamente, muchos nos conocen, le conocen a Cristian, me conocen a nuestros abogados y amigos y técnicos que tenemos y que eran cercanos a Fernando Villavicencio, y que todo ese legado, todo lo que él dijo se cumplirá. Nosotros no vamos a retroceder en lo que Fernando Villavicencio emprendió desde hace más de 15 años.